En todas las montañas y valles del mundo crecen flores y plantas. Algunas guardan un secreto mágico, contienen productos químicos que alivian el dolor e inspiran un sentimiento de euforia. En ciertas etapas de la historia, dichas plantas se consideraron un regalo del cielo, aunque en el último siglo su uso haya sido ilegalizado y condenado. Antaño, marihuana, cocaína, opio, éxtasis, LSD e incluso la heroína fueron drogas legales. En la actualidad son objeto de una guerra policial. ¿Son las plantas y las drogas derivadas de ellas lo que ha cambiado o somos nosotros? La marihuana, asesina de la juventud. La marihuana ha sido un enemigo del Estado desde 1937, cuando se aprobó la primera ley que prohibía su uso. Desde entonces, 20 millones de estadounidenses han sido arrestados y condenados por consumir una de las drogas más populares del mundo. The state waives trial of the defendant Ralph Wiley. It is convinced that he is hopelessly and incurably insane, a condition caused by the drug marijuana to which he was addicted. En ocasiones las leyes no son muy eficaces como elemento disuasorio. El gobierno confió en otra arma, las películas educativas. This harmless-looking cigarette is cloaked in many innocent disguises. But light the match, inhale the smoke, and it becomes an invitation to your own murder. Tenían que controlar algo que se extendía por todo Estados Unidos como una mala hierba, y confiaron en las palabras, porque no tenía muchos recursos más a los que acudir. Creo que mucha gente ha visto la locura de los porros. Aunque hoy en día la palabra marihuana es conocida y familiar, hubo un tiempo en que se trataba de una droga misteriosa consumida por sujetos marginales. Según algunos, esa fue la razón de su ilegalización. Las drogas son ilegales porque crean problemas. Las drogas ilegales causan problemas de salud. Delitos, crímenes y violencia, pero también es cierto que ninguna de las drogas que hoy en día son ilegales eran ilegales antes de ser identificadas con lo que hoy llamamos grupos marginales. One of the girls was telling me about a new cigarette that peps you up. Oh, you mean reefers? Yes, that's the name of them. Would you like to try one? Sure, why not? I'm supposed to be on the loose. Okay. La transformación de la marihuana, que ha pasado de ser una simple hierba a convertirse en el enemigo más importante de la guerra contra las drogas en América, comienza con su composición química. Al inhalar el humo de la marihuana, su delta 9 tetrahidrocannabinol, también llamado THC, entra en los pulmones pasando luego al cerebro. Allí esta sustancia ataca las neuronas, produciendo una distorsión de la percepción, falta de coordinación, desconcentración y en ocasiones hilaridad incontrolable. A los 4 segundos de la primera calada, los músculos se relajan, los ojos se enrojecen y el pulso se acelera. Siente euforia, se agudizan los sentidos o sus pensamientos son paranoicos. Estas experiencias datan de tiempos ancestrales. Según Heródoto, los escitas ya empleaban el cannabis. Y lo que hacían era preparar una hoguera enorme en medio del campamento y echar un montón de marihuana en ella. Y luego colocaban una tienda encima y entraban todos en la tienda a respirar el humo. Y así era como la consumían. La marihuana es uno de los medicamentos más antiguos del planeta después del opio. Los antiguos curanderos chinos la recetaban para los dolores de estómago y menstruales, la malaria o la tisis. Según la mitología hindú, Shiva, la diosa de la creación y la destrucción, regaló esta planta al hombre para que la usara como pasatiempo placentero. Un legado muy adecuado para aquella generación que defendía el amor libre, se rebelaba contra la autoridad y pretendía cambiar el mundo.
cannabis crece en todo el mundo con excepción del Círculo Ártico. Según los archivos históricos, empezó a utilizarse en la China y la India. Desde estos países orientales se extendió al resto del mundo. Los comerciantes árabes lo llevaron del Valle del Ganges al norte de África y a España. Desde España, los conquistadores llevaron la planta a las Américas. En aquella época, las fibras extraídas de su tallo se empleaban para fabricar cuerdas y lona. Pero fue otro conquistador el que introdujo la marihuana en Europa. En 1804, Napoleón Bonaparte triunfaba en Egipto. Durante la conquista de este país, sus hombres habían conocido una sustancia nunca vista en Europa, y a diferencia de las drogas francesas que se beben, esta se fumaba. Los soldados preferían el cannabis al coñac porque no producía jaqueca, y llevaron el producto a Francia como parte de su botín. En París, la sustancia halló el apoyo de los bohemios, pintores, escritores, estudiosos y prostitutas. Bajo su influjo, el poeta Baudelaire escribió: hay que estar siempre embriagado, para no sentir el horrible peso del tiempo, que nos hace bajar los hombros y nos encorva hacia la tierra. Hay que estar embriagado continuamente, embriagado de vino, de poesía, de cualquier cosa, pero siempre embriagado. Desde París, el cannabis viajó hasta Londres tanto en su forma más habitual como en extractos medicinales. Las damas de la alta sociedad tomaban bombones con cannabis para bajar la fiebre, calmar dolores de estómago o aliviar cualquier dolencia. Incluso alguna reina halló un uso para esta droga. La reina Victoria lo empleaba para aliviar los dolores menstruales y se usaba contra el insomnio y sobre todo en pacientes de tuberculosis cuando perdían el apetito, y también se usaba de forma recreativa. La siguiente estación de la droga fue Nueva York, donde tanto el cannabis como el hachís comenzaron a usarse como ingredientes en la industria medicinal americana. El escritor Fitzhugh Ludlow, tras tomarla para aliviar un dolor de muelas, empezó a consumirla por placer. Con el uso continuado, acabó haciéndose adicto. Ludlow escribió su experiencia en su Diario de un devorador de hashish, escrito en 1857. Cuando cerraba los ojos, habitaba un delicioso valle de sueños. Las alas de una música sin letra me llevaban por el aire, y entre las nubes, los valles jugaban al escondite con los meteoros. En ocasiones aquellos relatos magnificaban la experiencia vivida y animaba a mucha gente a seguir los pasos del autor. Curiosamente, Fitzhugh Ludlow fue uno de los primeros y más ardientes partidarios de la regulación legal de las drogas ya en el siglo XIX. Y escribió numerosos artículos para varias revistas populares sobre la drogadicción en los Estados Unidos, intentando concienciar a la gente del problema. Una generación posterior compartió la fascinación de Ludlow por esta droga, llegando a la misma conclusión. Lo que hacen las drogas en general es hacer estúpida a la gente, y así, lo normal, se convierte en algo extraordinario a causa de la desorganización de las funciones cerebrales. Congratulations, now you'll start living. My head is so light it feels like it's floating. That's because your troubles are all gone. Try another puff. En el siglo XIX, la marihuana estaba muy lejos de ser la droga recreativa del siglo siguiente. En general, solo se empleaba en compuestos medicinales. Los estadounidenses apenas conocían nada de las cualidades intoxicantes de su combustión, algo muy usual en el este, hasta que Abdulhamid II, sultán de Turquía, envió un regalo muy especial al pueblo norteamericano. En 1876, en Filadelfia, se celebra la Exposición Universal como parte de los festejos del centenario de la Declaración de Independencia Americana. En ella se exhiben las maravillas del mundo moderno, entre otras el teléfono y la imprenta personal, también llamada máquina de escribir. Ha llegado la era industrial.
En el pabellón de Turquía, el sultán Abdulhamid II hacía un exótico regalo: dar a conocer la marihuana fumada en lo que sería probablemente la primera fiesta con drogas de los Estados Unidos, y puede que la más visitada, con excepción de Woodstock, celebrada 93 años después. El regalo del sultán encendió la mecha del ingenio yanqui. Viendo el dinero que podría sacarse de aquel placentero entretenimiento, los empresarios empezaron a abrir fumaderos turcos. A veces la gente iba a aquellos lugares en secreto por hacer el tonto, pero allí había damas de la alta sociedad, así como eminentes hombres de negocios, y se dedicaban a fumar hachís y a comer dulces hechos con esta sustancia. En una época en que el movimiento para la moderación intentaba prohibir el alcohol y cerrar los bares, la marihuana podría haber sido una alternativa a los licores fuertes. Pero los fumaderos cerraron. La droga preferida por los americanos era el alcohol y no el cannabis, hasta que una enmienda a la Constitución ilegalizó el alcohol y el país volvió a descubrir la marihuana. Nueva Orleans, 1920. El segundo puerto más importante de América era también la ciudad con más imaginación y diversión. En esta extraña ciudad en la que conviven negros, franceses, españoles, americanos, europeos y chinos, aparece una nueva música surgida del choque de culturas. Esta música es el jazz. El jazz y la marihuana van siempre juntos. Donde había jazz, había cannabis. Pero existía otra razón para la generalización de su uso. En 1920 esta era la única droga legal del mercado. Incluso en esta ciudad, capaz de satisfacer todos los deseos carnales, la prohibición había eliminado casi por completo la venta de alcohol. Sin embargo, existía una nueva sustancia perfectamente legal que llegaba del Caribe, de México y de Sudamérica, y se vendía en cigarrillos en clubs de jazz, mercadillos y farmacias, una droga tan popular como barata. Pero los problemas llegan al paraíso. Nueva Orleans sufre una ola de crímenes. Los asesinatos acaparan los titulares, atrayendo la atención de William Randolph Hearst, un periodista ansioso de vender algún artículo. Nueva Orleans fue el principio, el comienzo de la preocupación por la marihuana. Se la vio como algo unido al delito, a los crímenes violentos y también a los robos. Y en ocasiones también parecía estar unida a ciertos asesinatos, violencias y demás. Hearst acuñó la frase "el peligro de la marihuana" y escribió terribles relatos acerca de la relación de dicha droga con violaciones, asesinatos y crímenes. Al igual que los informes sobre negros enloquecidos por la cocaína habían llevado a prohibir su uso, los artículos acerca de los peligros de la marihuana empezaban a afectar la visión del cannabis. La sociedad se preocupa por sus miembros dementes. Por eso, para evitar el caos, se limita el uso de los productos o sustancias que producen esos efectos. Los legisladores prohibieron rápidamente la droga en cuanto la relacionaron con la violencia negra. En 1924, Luisiana y otros 14 estados prohibieron la distribución de marihuana, salvo por prescripción médica. Es usar un chivo expiatorio. Se puede atacar a otra raza o a las clases bajas. Y puedes usar para eso la droga. Puedes atacarles porque consumen esa droga. Poco a poco el cannabis sería prohibido en todo el país, un estado tras otro, por una u otra razón. En el sudoeste, las razones fueron la economía y los prejuicios. Les preocupaban todos los mexicanos que había en la frontera de Texas, que era la época de la depresión y esos mexicanos nos habían sido muy útiles en el campo en los años 20, cuando los necesitábamos, pero luego con la depresión, con tantos blancos sin tener de qué comer, desde luego no necesitábamos mexicanos. ¿Y cómo podíamos atacarlos y librarnos de esa mano de obra barata, echarlos de allí? Según la Gaceta de San Antonio, los hombres que fumaban esa hierba se excitaban hasta tal punto que sufrían periodos de locura y cosas peores. Se volvían tan agresivos como demuestran los crímenes cometidos en plazas, arsenales, barracas y humildes suburbios de México. En 1931 se aprobó la ley de repatriación de los mexicanos, y los que no dejaban el país obedientemente eran acosados de diversas formas.
A muchos de ellos se les acusaba de vagancia y otros eran arrestados por posesión de marihuana, violación de unas leyes que eran en la mayor parte de los casos una mera excusa para echar del país a los mexicanos. En Texas, por ejemplo, si te pillaban con un porro encima, podían meterte en la cárcel para toda la vida. De hecho, hubo campañas en otros estados a favor de la pena de muerte. Y hubo casos de gente que estuvo muchísimos años en la cárcel, décadas incluso en prisión, por posesión. Pero salvo en unos cuantos estados del sudoeste, la marihuana seguía siendo legal en los Estados Unidos. Aunque eso cambiaría cuando Harry J. Anslinger, el mejor agente de antivicio de la nación, entrara en el Departamento Federal de Narcóticos. Sin embargo, Anslinger tuvo que convencer al Congreso de que se hiciera algo nunca hecho hasta entonces, y legalizar una hierba. Y su táctica fue la de convencer al pueblo estadounidense de que dicha hierba era la causa de asesinatos y crímenes sexuales, algo que amedrentó a la América de la Depresión. ...1930, la felicidad traída por la marihuana choca con una nación desesperada. En todo el país la Gran Depresión ha traído consigo paro, hambre y sobre todo miedo. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Pero el miedo no es solo por la crisis económica. Se teme a los gángsters, a los sindicatos y los comunistas, a los inmigrantes y hasta el alcohol. Las bebidas alcohólicas llevan prohibidas desde la enmienda de 1920. 14 años más tarde se levanta la prohibición. El gobierno se centra en la persecución de los narcóticos. El Departamento Federal de Narcóticos era algo sin precedentes, pues era un departamento autónomo, encargado de hacer cumplir las leyes sobre narcóticos en los años 30. Dicho departamento era dirigido por Harry J. Anslinger, que entonces tenía 38 años. No tenía ninguna experiencia con drogas, pero llegó y era un burócrata de los pies a la cabeza. De modo que quería proteger su departamento. Deseaba mantener su presupuesto. Para Anslinger, la lucha contra las drogas no poseía ningún glamour, pero pronto se dio cuenta de que era una de las cuestiones más importantes de su época, refrendada por uno de los hombres más poderosos, William Randolph Hearst, editor de varios periódicos. Anslinger fue a visitar a Hearst al castillo de San Simeón, al menos una vez. Y Hearst le dijo que él escribía personalmente todos los editoriales en contra de la droga que aparecían en sus periódicos. Y creo que Anslinger creía que su puesto era algo repugnante, como ser comisario de la basura, o algo así. Y le asombró que alguien creyera, alguien verdaderamente importante, se preocupara por eso. Los esfuerzos del departamento se centraron en la lucha contra la heroína y la cocaína. En los años 30, cuando llegó Anslinger, el nuevo problema era la marihuana, que había creado conflictos con los trabajadores inmigrantes del sudoeste. Anslinger luchó por el control de las leyes sobre la marihuana. No había ninguna ley federal que la prohibiera y deseaba que siguiera siendo así, que fuera cada estado el que decidiera el control en lugar del gobierno federal. Intentó que los estados adoptaran una ley de narcóticos uniforme en la que estuviera incluido el cannabis, pero que cada estado pudiera decidir qué parte de sus recursos quería dedicar al control de la marihuana o el cannabis. Y eso sin tocar su presupuesto ni sus agentes. Aquello tuvo éxito en parte, pero no completo. Los estados del sur presionaban al gobierno de Washington para que hiciera algo con los inmigrantes mexicanos que fumaban marihuana e iban a la ciudad los fines de semana sembrando el caos. Texas, California, Arizona y Colorado insistían en que el gobierno federal tenía la responsabilidad de hacer algo. Pero Anslinger se resistía, no se sentía nada interesado en dedicarse a combatir una hierba. Solo contaba con 300 hombres y $1,5 millones como todo presupuesto.
Quería evitar la aprobación de una ley difícil de cumplir, ofreciendo otro enfoque. Quería silencio y si tenías que decir algo, debía ser lo más horrible posible. Pero en realidad no podían hacer nada. No podían, la verdad. No tenían fondos suficientes, ni personal, y recuerdo que una vez me dijo, iba en coche por el Potomac, acababa de cruzar un puente y aparqué allí. Me bajé y miré, y había plantas de marihuana hasta donde alcanzaba la vista. Y dijo, me dije a mí mismo, ¿y quieren que acabe con esto? Aslinger no pudo impedir que los estados del sudoeste siguieran exigiendo una ley federal que prohibiera la droga. No era tanto por la droga, sino por la política y la economía. La marihuana podía ayudar a solucionar el asunto de los inmigrantes. Recuerdo que cuando pregunté a Harry Aslinger sobre aquello, me dijo que ellos no tenían ningún problema con ella. Puedes comprarla en Harlem, me dijo. Y no hay problema. Las presiones procedían del sudoeste y el oeste, donde los inmigrantes mexicanos eran considerados innecesarios y eran un aumento de población peligroso. Así que se hizo muchísima campaña para intentar devolver a los inmigrantes mexicanos a México, y la marihuana se mezcló con todo eso, porque no había la menor duda de que cultivaban marihuana y la fumaban. Al final, los estados sudorientales forzaron a Aslinger a hacer algo. Por muchas dudas que tuviera, el jefe del Departamento de Narcóticos se vio obligado a emplear toda la fuerza del gobierno federal en el control de la marihuana. Como buen burócrata, Aslinger cambió de posición, convirtiéndose en un líder de la lucha contra el cannabis. The Treasury Department intends to pursue a relentless warfare against the despicable, dope-peddling vulture who preys on the weakness of his fellow man. Sus armas preferidas eran las películas que exageraban los peligros de la droga. The truth is that every reefer is loaded with immorality and bestial perversions, brutality, murder, sex crimes, insanity or suicide. Mientras luchaba contra la marihuana con propaganda, Aslinger empezó a trabajar en la aprobación de una nueva ley. ¿Pero qué clase de ley? A principios del siglo XX la Constitución impedía cualquier tipo de prohibición federal de drogas. Pero una ley que prohibía las ametralladoras le sirvió de ejemplo. Se aprobó la Ley Nacional de Armas de Fuego, que decía que no se podía regalar, prestar ni traspasar una metralleta a nadie sin un sello de transferencia. Y resultó que el gobierno no dio ningún sello de transferencia. El caso pasó al Tribunal Supremo porque se alegó que aquello no podía ser una medida fiscal legítima, porque el gobierno no tenía el menor interés en recaudar impuestos por ello. En realidad, solo era una forma de intentar impedir la distribución de ametralladoras. El Tribunal Supremo falló a favor de la Ley Nacional de Armas de Fuego y dictaminó que el empleo de los sellos era legal, a pesar de que tales sellos no estuvieran disponibles. Así, Aslinger tenía un modelo en el que basar su ley contra la marihuana. Aslinger me dijo que alguien del Consejo General del Departamento del Tesoro entró en su oficina con la decisión del Tribunal Supremo en la mano y le dijo: mira, al fin hemos hallado la forma de prohibir la marihuana. La idea de Aslinger era muy sencilla: imponer a cualquiera que consumiera, distribuyera, vendiera o regalara marihuana la compra de un sello gubernamental. La trampa era que el gobierno solo daría un número muy limitado de sellos. ¿Pero sería capaz de convencer al Congreso de que esa hierba era tan peligrosa como las ametralladoras? The next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. El 27 de abril de 1937 comenzó la vista para la aprobación de la primera ley federal para el control de la marihuana. Aslinger esperaba convencer al Congreso de que el cannabis era peligroso, con el fin de que aprobaran una ley parecida a la que había prohibido las ametralladoras. Creo que él pensaba que la marihuana no era tan grave como la cocaína y la heroína, pero no podía decirlo públicamente,
porque una de sus estrategias contra la marihuana era describir sus efectos como algo tan horrible y asqueroso que nadie se sintiera tentado a probarla. Anslinger dijo en el Congreso que la marihuana enloquecía a los que la consumían y cosas peores. But rather than argue with them, the mother stoops to pick it up, and when she does, Elvin takes that heavy frying pan from the stove and kills his mother with it. This is exactly what happened, and how it happened. In fact, he said after... También alegó que la marihuana era el primer paso, el umbral hacia la heroína y la cocaína. One more, folks, or I'll be floating. I want something stronger. How much have you got? Y añadió que era la asesina de la juventud. Uno de los casos de los que hablaba constantemente en esas vistas era el de Víctor Licata, un joven de Florida que había asesinado a toda su familia con un hacha. Según Harry Anslinger, lo hizo después de fumarse un canuto de marihuana, subió y despedazó a sus padres. Lo que Anslinger omitió en su testimonio es algo que se publicó unos días después, en un periódico de Tampa, que Licata probablemente fuera esquizofrénico y que había muy pocas probabilidades de que la marihuana hubiera sido la causa del horrible crimen que había perpetrado. Not a very nice thing to look at, but this is marijuana, and there's nothing beautiful about marijuana. Well, the officer drew his gun, reached for the closet door, and pulled out Victor. Anslinger dice también ante el Congreso que los escolares están consumiendo marihuana. Esa afirmación provocó el único testimonio en contra de la ley. El doctor William Woodward, de la Asociación Médica Americana, explicó que a pesar de toda la propaganda en contra de la marihuana, no había ninguna prueba de que esta fuera perjudicial para los niños. El Congreso desoyó su testimonio. Le atacaron sin piedad. Le dijeron, ¿cómo puedes presentarte aquí e interrumpirnos cuando intentamos hacer un bien al pueblo americano? Y cosas así, pero resulta que sus problemas con él no tenían nada que ver con la marihuana. Le hicieron pedazos y se mofaron de él en aquella vista. Y luego mintieron acerca de su testimonio. Hearst seguía la vista, sacando ediciones especiales para cubrir las noticias de Washington y señalar los males de la marihuana. Por todos Estados Unidos, películas independientes se unieron a la propaganda que bombardeaba al pueblo. La más famosa de ellas, La locura de los porros, advertía de los peligros de la marihuana, según Anslinger y Hearst. No estaba pagada por el Departamento Federal de Narcóticos, pero desde luego el departamento de Anslinger la apoyó, no hay duda. De hecho, en la primera escena en la que el director de un instituto habla a los padres, menciona varias veces el Departamento de Narcóticos. Asesinato, violación y suicidio se mezclaban para retratar de forma horrible los peligros de la marihuana. El narrador cuenta una historia en la que en el barrio hay traficantes y empiezan a invitar a chicos de instituto a su piso y empiezan a fumar marihuana. Y casi todo lo que cuenta la película sobre la marihuana, sus efectos, sus empleos, están distorsionados, exagerados o simplemente equivocados. En el Capitolio, Anslinger triunfa. El Congreso aprueba la primera ley federal en contra de la marihuana. Los estados del sudoeste ya tienen lo que tanto deseaban. Tras una vista de 5 días, la ley en contra de la marihuana pasa al Congreso, donde es aprobada. El presidente Roosevelt la refrenda con su firma el 2 de agosto, aunque la ley no tendrá efecto hasta el 1 de octubre. Tal vez la contribución más significativa de Anslinger en la lucha contra la droga fue la de acusarlas de poseer poderes demoníacos. No sé si mintió a propósito ante el Congreso, pero era en realidad un propagandista, por decirlo así. Según la ley, cualquiera que deseara comprar, vender o distribuir marihuana debía pagar un impuesto por el que se le daría un sello.
La pena por no cumplir con esta ley sería de 5 años de encarcelamiento, una multa de $2.000 o ambas cosas. Como ocurrió con las ametralladoras, el gobierno no entregó ningún sello. Había un problema añadido, que era que para conseguir la licencia tenías que presentar la marihuana. Pero si tenías la marihuana sin tener licencia, habías violado la ley. 2 días después de la entrada en efecto de la ley, se arrestó a la primera víctima. Samuel Caldwell, vecino de Colorado, es condenado a 4 años de cárcel y a una multa de $1.000. Aslinger viajó en avión desde Washington para ver el juicio y allí comenzó el trabajo del gobierno federal, así como su condena de la marihuana. Un año después, la ley de Aslinger encontró un poderoso opositor. Se trataba nada menos que del alcalde de la ciudad más grande de América, el señor Fiorello LaGuardia, alcalde de Nueva York. LaGuardia encargó a un grupo de médicos de la Academia de Medicina de Nueva York el estudio del problema de la marihuana en su ciudad. Los científicos visitaron escuelas, hablaron con sus directores y hasta probaron los efectos de la droga en los adultos. Tras 4 años de estudios, el comité entrega sus conclusiones. La marihuana no produce adicción. La marihuana no está extendida entre los escolares. La marihuana no es un factor determinante en los crímenes. La publicidad acerca de los catastróficos efectos de la marihuana en Nueva York es infundada. Irónicamente, LaGuardia había conseguido la hierba para este estudio a través de Aslinger. Cuando se publicó el informe de LaGuardia, Aslinger se sintió traicionado, y eso fue el final de las investigaciones científicas sobre la marihuana por lo que a él respectaba. A pesar de su estudio científico, LaGuardia es obligado a seguir las directrices del país. En la Gran Manzana, la marihuana seguiría siendo ilegal. Durante la Segunda Guerra Mundial, los arrestos son menos frecuentes, pero consciente del poder de la prensa, Aslinger empieza a centrarse en los famosos con los que puede acaparar los titulares. Arresta al percusionista de jazz Gene Krupa por posesión de marihuana y le hace pasar 87 días en prisión. También el actor Robert Mitchum fue arrestado por fumar en una fiesta y su carrera estuvo a punto de irse a pique. Pero hay nuevas drogas que combatir. Una de ellas, legal todavía, hacía historia en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. De todos los adelantos tecnológicos empleados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, había uno que era empleado tanto por el Führer como por los soldados. Se trataba de las anfetaminas sintéticas, más conocidas por el nombre de Speed, una droga muy extendida por todo el ejército germano. Todo el mundo se asombraba de la rapidez con la que avanzaba el ejército alemán por la Europa occidental. Nadie podía creer que pudieran caminar día y noche sin parar. Y lo que ocurría era que daban grandes dosis de anfetaminas a los soldados. Hitler se inyectaba metanfetamina, una anfetamina increíblemente potente, hasta 5 veces al día. Los estudiosos actuales creen que los furiosos discursos del Führer podían deberse a su adicción a esta droga. Las anfetaminas también eran utilizadas por los japoneses, tanto entre su ejército de tierra como por los pilotos kamikazes. El combustible de esta máquina bélica era un estimulante que afecta al sistema nervioso simpático, aumentando los reflejos y disminuyendo la fatiga. Las anfetaminas estimulan la producción de adrenalina, que incrementa la espontaneidad, la iniciativa, la confianza y el bienestar. En la actualidad, estas drogas se emplean como supresores del apetito, pero en principio se utilizaban para descongestionar los pulmones en el inhalador de bencedrina, o Beni, como se la llamaba en Alemania en 1932. Te descongestionaba los senos nasales y hacía muchas otras cosas. Y la gente no tardó mucho en descubrir que si se rompía el inhalador y se comía el algodón, ese algodoncito que guardaba toda la anfetamina, había quien se lo tragaba. Otros disolvían la droga en café o cosas así. Well, I was just wondering about those bennies and things we've been fooling around with. A Benny. A Benny? You mean a Benzedrine tablet? Ese método de ingestión se denominó chupar benis. En aquel momento nadie sabía aún lo adictivas y potentes que eran las anfetaminas. Producían euforia.
te daba más confianza en ti mismo. La vida parecía mejor. No tenías que dormir tanto. Superabas el cansancio. Hacía que las cosas aburridas parecieran más interesantes. Y, por supuesto, adelgazaban. 1946. Las anfetaminas habían invadido la sociedad de la posguerra. En Japón el mercado estaba plagado de drogas. En Estados Unidos las amas de casa toman speed para sentirse mejor. En los años 50 las anfetaminas habían sustituido al opio de la antigüedad. Los camioneros tomaban bencedrina para no dormirse y los trabajadores de los muelles para aguantar toda la noche. También los pintores y escritores que un siglo antes tomaban láudano habían pasado a chupar Bennis en busca de inspiración. De hecho, gracias a las anfetaminas, el escritor Jack Kerouac escribió En el camino en tan solo 20 días. La metadona es la droga americana. Fue inventada para los americanos y encarna todos los valores que apreciamos. En la industria, el trabajo duro, básicamente el entusiasmo por el trabajo. Ha sido la droga más recetada de toda la historia de América. El atractivo de las anfetaminas llegaba a todas partes. Uno de los hombres más famosos que las tomaba era el recién reclutado Elvis Aaron Presley. En octubre de 1958, Presley hizo una gira por Alemania Occidental. Un sargento le dio a probar el speed. Desde aquel momento, el rey del rock and roll quedó enganchado a la droga. Drugs must be prescribed by a doctor and prepared by a licensed pharmacist. Los médicos eran los que extendían esa droga. ¿Que está deprimido? Bien, le recetaré unas anfetaminas. ¿Que quiere adelgazar? Le recetaré unas anfetaminas. ¿Que se siente sin energías? Había cientos de razones. En 1946, un médico llamado W.R. Bett publicó un trabajo en el que defendía que había 39 razones médicas para recetar anfetaminas. Y había de todo, desde el hipo a la esquizofrenia. En los años 60 el uso de las anfetaminas se había convertido en una epidemia. Por otra parte, la marihuana que antes se consumía solo en secreto se fumaba abiertamente. A diferencia de las anfetaminas, que eran legales, la marihuana estaba prohibida desde 1937. Según las leyes federales, su posesión podía llevarte a la cárcel. Sin embargo, a pesar de este peligro, era la droga de moda, la favorita de la juventud. La marihuana es como un híbrido. Tiene cosas parecidas al LSD, pero además no produce una dependencia física ni muerte por sobredosis. Y esto da la impresión de que no sea una droga adictiva, y por eso atrae a la gente inteligente, que están interesados en traspasar los límites convencionales con su comportamiento. 33 años después de aprobarse la ley contra la marihuana, se cuestionó si era o no constitucional. El hombre que llevó el tema ante el Tribunal Supremo fue el mismo hombre que había dicho a una generación: poneos las pilas, colocaos y caed rendidos. Timothy Leary. Timothy Leary, el gurú del LSD, alegó que para obtener la licencia tenías que haber violado la ley. Es decir, que tenías que tener la marihuana antes de pedir la licencia, por lo cual ya estabas violando la ley. Y por tanto, al pedir una licencia no hacías más que incriminarte. El Tribunal Supremo estuvo de acuerdo con él y anuló la ley. Y de un mazazo la ley federal que ilegalizaba la marihuana desapareció. Hasta 1914 la mayoría de la gente creía que la Constitución daba derecho a ingerir cualquier sustancia que uno desease. Además, las cosas que te hacían sentirte mejor debían ser buenas. Pero en 1970,
Las drogas empezaron a considerarse nocivas y el Congreso decidió que su uso no debía ser protegido por la Constitución, por lo que se volvió a prohibir la marihuana. Mucha gente empezó a preocuparse por las drogas por primera vez en los años 70, porque los jóvenes las consumían con demasiada libertad y ligereza, y les preocupaba sobre todo la marihuana. La nueva ley federal es totalmente constitucional, a diferencia de la ley del 37. Sin embargo, el pueblo no deja de consumir marihuana. Al ilegalizarse, esta droga busca su sitio en una subcultura propia que incluye películas, teatro y revistas. Sin embargo, la metanfetamina aún no era totalmente ilegal. Podía ser recetada por los médicos, pero su consumo no medicinal era cada vez más alto. Se estima que en 1971 se fabricaban tantas píldoras de anfetamina de forma ilegal que si se repartieran entre todos los hombres, mujeres y niños del país, tocarían a 50 por cabeza. El uso de la metanfetamina sin propósitos medicinales es ilegal. Sin embargo, se fabrica ilegalmente en los 50 estados. Missouri y Utah eran los estados en los que más píldoras se fabricaban. Cuando el inhalador de benzedrina se sacó al mercado, casi 70 años antes, nadie habría podido predecir los daños producidos por este medicamento. La gente que abusaba de las anfetaminas solía ser bastante violenta. Empezaban por hacerse algo paranoicos, por lo que a veces malinterpretaban algo y pensaban que alguien quería hacerles daño. Y le pegaban un puñetazo o algo peor. Las anfetaminas eran también las drogas preferidas por los deportistas. Se abusaba de esta sustancia tanto en el fútbol profesional como en las carreras de caballos y en el ciclismo, hasta que Tommy Simpson se desmayó y murió mientras corría el Tour de Francia bajo la influencia de la metanfetamina. El speed mata. Hace explotar tu corazón. De verdad, puede hacer que explote. El músculo que es el corazón acaba rasgándose, porque los mensajes que le envía el cerebro están totalmente fuera de control. El uso recreativo de esta potente droga arruinó miles de vidas, pero a pesar del peligro, cada día había más adictos. El primer speed que tomé fue como tener un orgasmo. No necesitaba un hombre, no necesitaba a nadie. Me quedé allí, me senté en el sofá y fue increíble. Era una sensación estupenda. Supe que había encontrado lo que había buscado toda mi vida y seguí tomándolo. Pero mientras que las anfetaminas habían sido recetadas por los médicos desde siempre, el uso medicinal de la marihuana no fue aceptado hasta la década de los 90. En la actualidad se emplea en pacientes de SIDA y cáncer con el fin de estimular su apetito y reducir las náuseas provocadas por la quimioterapia. También se utiliza en casos de glaucoma. En América, la opinión pública acerca de la marihuana es muy variable. Al principio, el gobierno federal se oponía a la existencia de una ley que la prohibiera, pero el Congreso la aprobó, aunque solo para verla anulada por el Tribunal Supremo 30 años después. En 1970, una nueva ley federal volvió a prohibir la marihuana alegando que no tenía poderes medicinales. Sin embargo, hoy se la utiliza en tratamientos médicos. Y ahora, en los albores del siglo XXI, 11 estados han legalizado la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, juzgando que los efectos secundarios de su ilegalización son más perjudiciales que la propia droga.